Mil bendiciones, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Veo que ya se está conectando algo de gente, qué bueno que ya estén conectados. Estamos empezando una nueva temporada en donde vamos a estar viendo la carta escrita por Pablo a los Gálatas. Vamos a aprender cosas maravillosas. Yo te invito a que continúes conectado, que compartas este video con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Comparte este video. Sé que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, también quiero que recuerdes que una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Es por eso que es tan importante que tengamos la disciplina de poder estar meditando constantemente en la palabra de Dios. Así es de que le doy la bienvenida a todos los que ya están conectados. Vamos a empezar con esta aventura de fe en donde vamos a estar meditando en lo que dice la palabra de Dios en esta carta a los Gálatas. Y bueno, hoy empezamos en el capítulo 1. El capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a encontrar principios que algunos de ellos ya los hemos hablado. Y antes de empezar, quiero decirte que la Biblia es un libro formativo. Es un libro que nos proporciona formación. Más que la información, generalmente solemos leer libros, ¿verdad? Solemos leer libros que nos proveen información muy buena. Pero la palabra de Dios es el único libro que nos da formación. Así es de que quiero saludar a los que ya están conectados. Vamos a empezar a leer entonces a partir del capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres principios que quiero compartir contigo. Hay tres principios que nos van a instruir en lo que la palabra de Dios nos dice. Lo primero que vemos, ya vimos el día de ayer en la introducción, que esta carta es una carta magna a la libertad cristiana. Los valores que se estaban levantando en contra del evangelio de Jesucristo, ser salvos solo por gracia, se estaban atentando en contra de la fe cristiana. Y hoy en día vivimos en un mundo en donde también podemos ver cómo se está atentando en contra de nuestros valores y principios. Pero la revelación de la palabra de Dios, la revelación de los principios que están establecidos en la palabra de Dios pueden traer gran bendición a nuestras vidas, dirección, ánimo, confort, alivio, paz. De tal manera que esto se convierte en una bendición. Se convierte en una directriz, se convierte en una manera en la cual nosotros a través de estos principios podemos caminar en obediencia, podemos ver transformadas nuestras vidas, a pesar de que las situaciones a veces no cambien. Esto es maravilloso poder ver la transformación de nuestras vidas en medio de circunstancias adversas. Generalmente nosotros nos enfocamos en las circunstancias y vivimos conforme a las circunstancias. Pero Dios nos invita a través de su palabra que no vivamos basados en las circunstancias, sino como dice 2 Corintios 5:7, porque no andamos por vista, andamos por fe. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Y el apóstol Pablo, escribir esta carta,
busca fortalecer la fe de los creyentes que estaban siendo ganados en Galicia. Y tal como en aquellos días, hoy nuestra fe necesita ser fortalecida. Hoy nuestra fe necesita ser inyectada de ánimo para no vivir en base a las circunstancias, sino vivir conforme a los propósitos divinos del Señor. Vemos entonces el primer versículo, Gálatas 1:1 dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios deja a través de su palabra un principio maravilloso aquí que quiero compartir contigo. Y yo le puse simplemente resucitado por Dios. Cuando yo estaba escribiendo esto, claramente pude sentir de parte del Espíritu Santo cuántas situaciones en nuestras vidas, y hablando de mi persona, cuántas situaciones en mi persona necesitan seguir siendo resucitadas por Dios. Necesita ser transformado por Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla de una transformación. Pablo, apóstol. Recordemos que el apóstol Pablo no era apóstol, era uno de los perseguidores más fehacientes de la iglesia. Y por eso realza la importancia de quién fue quien lo cambió. Resultaba difícil creer a aquel a quien había perseguido a la iglesia, había encarcelado a algunas personas, había asesinado a algunos de los hermanos por causa del judaísmo. Y ahora Pablo va contra el judaísmo, no como costumbre, sino la religión, las costumbres que estaban siendo puestas en vez de simplemente la fe. Entonces Pablo se encontraba en una situación difícil, en una situación en donde era difícil de convencer a los hermanos de que verdaderamente había tenido una transformación. Y es lo que sucede muchas veces cuando tú y yo cometemos errores. Cuando tú y yo cometemos errores, se nos es juzgado por los errores. Y es más fácil que la gente recuerde lo malo de nosotros que lo bueno de nosotros. Generalmente en los funerales se suele decir lo mejor de la persona que ha fallecido. Y es la naturaleza del ser humano, reconocer lo bueno de las personas una vez que éstas ya partieron. Pero aquí el apóstol Pablo nos deja un principio, el cual quiero compartir contigo en esta mañana, porque creo con todo mi corazón que en ocasiones nuestros errores pueden sepultar nuestros sueños. Nuestros errores pueden desviar nuestra mirada. Y aquí el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. No es un hombre el que nos ha dado la salvación. No es por los hombres que tú y yo nos mantenemos de pie. Ha sido Jesucristo, que por medio de la resurrección que Dios le dio, es que tú y yo somos lo que ahora somos. Estamos en donde ahora estamos. Pero sin lugar a dudas, Él quiere que tú y yo vayamos a más. Él quiere que tú y yo nos movamos de nuestros errores, nos movamos de aquello que puede estar anclándonos al pasado, y recordemos que Jesucristo resucitó por el perdón de nuestros pecados. Por muchos años se puede vivir preso de temores, de falta de perdón. Se puede vivir preso de angustias. Se puede vivir preso de enemistades, de rencores. Y cuando yo estaba escribiendo esto, el Espíritu Santo hablaba a mi vida con respecto a la importancia de ser
resucitados, de ser transformados, de poder dejar todo aquello que pueda interponerse entre la voluntad de Dios, su propósito en mi vida y mi conducta. En ocasiones conocimos recientemente unos preciosas personas que están haciendo un ministerio increíble. Están ayudando a mucha gente, pero curiosamente aislados de lo que es la figura religiosa, aislados de la iglesia, porque desgraciadamente han tenido un mal testimonio de los pastores alrededor de estas personas. Y yo oraba y yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo podemos sanar el corazón de todos aquellos que hemos o que han sido lastimados? Y hoy que por la gracia del Señor me permite estar al frente de su iglesia, digo yo, wow, que nuestras actitudes, que nuestras palabras, que nuestros hechos puedan traer sanidad a las personas. Pero sin lugar a dudas, como seres humanos, probablemente en ocasiones haremos, diremos, actuaremos de maneras que probablemente puedan lastimar a otros. Por eso es tan necesario que mantengamos nuestra mirada en Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está apenas poniendo un fundamento. Y ese fundamento es implícitamente diciendo, yo soy el apóstol, aquel que estuvo persiguiendo a la iglesia, aquel que se equivocó al no haber puesto mi mirada en Jesús, pero una vez que tuve un encuentro con Jesucristo, entonces me convierto en apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Y esto nos habla de una transformación que Pablo experimentó. Y la palabra de Dios nos invita a que tú y yo suframos esa misma transformación. La palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pero muchas veces, desgraciadamente, vivimos atados a rencores y hoy, de parte del Señor, yo quiero decirte, las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Levántate, no por tu fuerza, no por hombres, no de hombre ni por hombre, sino con la fuerza, con el poder, con la autoridad que trae nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas por el poder de su resurrección. Por eso le puse este principio: resucitado por Dios. El Señor resucitó de entre los muertos y eso trae un poder y una autoridad a nuestras vidas. Que el poder de la resurrección ejerzca en nuestras vidas, en aquellas áreas en las que necesitan ser resucitadas. Que todos esos sueños que Dios había depositado en tu vida vuelvan a emerger para gloria y honra de nuestro Señor. Que sigamos, que nuestra fe sea fortalecida para seguir creyendo que lo que Dios nos ha hablado, Él lo va a cumplir. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, que es lo que estaba batallando el apóstol Pablo en aquel entonces y la razón principal por la cual escribe en esta carta. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, por la gracia derramada a sus hijos y a sus hijas. Así es de que hoy yo te invito a que tú y yo vivamos meditando por un momento en aquellas cosas que nos han atorado, en aquellas cosas que nos han impedido ir a más, y que tu fe para creer que lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. Es maravilloso. Vemos, pues, que el apóstol Pablo pone un precedente a través de esto diciendo, soy apóstol, pero no por mis obras, no por hombre o de hombre, sino por Dios,
por Jesucristo, que a través de su resurrección ha tenido misericordia de mí, como la ha tenido también de ti. Y no solo eso, sino que en el versículo 2 habla de algo, de un principio que incluso lo estamos viendo en nuestros discipulados. Mira lo que dice el versículo 2. Y a todos los santos, y a todos los hermanos, a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galicia. Todos los hermanos. Veo aquí que nos está escribiendo Maggie Santos, pide oración por su familia y su matrimonio. De esto se trata la iglesia, el cristianismo, de esto se trata el conocimiento de Dios, de poder tener empatía por otros y poder llevar las cargas de otros en oración, en ayuda, en palabra y ánimo. Dice aquí, y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, Pablo pone un precedente y dice, yo, apóstol Pablo, no por hombres ni para hombres, sino por Dios. Y a todos los hermanos pertenecemos a un cuerpo. Hay gente que está alrededor de nosotros que está sufriendo más. Hay gente que está alrededor de nosotros que necesita de nuestras palabras de ánimo, que necesita de nuestra experiencia, que necesita de aquello que Dios ha depositado en nosotros. Uno de los principios más poderosos que vemos en el Padre Nuestro, en esa oración en donde el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre, pero pertenecemos a un cuerpo. Si bien es cierto, ya no estamos huérfanos, pero tampoco ya no estamos solos. Hay hermanos y hermanos alrededor de nosotros que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestro ánimo. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia. Está dando un precedente y está dando aquí el apóstol Pablo hacia dónde, una dirección, hacia dónde va dirigida y de quién va dirigida. No solamente hablando Pablo por sí mismo, sino diciendo, yo junto con todos los que están conmigo. Habla de un principio de comunidad, de vínculos, de relaciones estrechas. La razón por la cual el Señor nos ha puesto en esta tierra es para conocerlo a Él y darlo a conocer. No hay nada más maravilloso que tú y yo podamos emprender en nuestra vida que no sea extender el conocimiento de Jesucristo a través de nuestras vidas. No hay nada más importante ni que tenga más valor. Usted puede poner sus recursos en la bolsa de valores, usted puede comprar propiedades y automóviles, puede hacer muchos negocios. Pero lo más importante en nuestras vidas es poder sembrar esa semilla eterna que es la palabra de Dios en el corazón de aquellos de los que nos rodean. Maggie, estaremos en oración por usted, por su familia, por su matrimonio, declarando que de la misma manera que el Señor ha tenido misericordia de muchos de nosotros al restaurar nuestros matrimonios, que Dios ilumine su camino, que la palabra de Dios se convierta, como dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que a partir de hoy ustedes puedan ir a un acuerdo en medio de la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios quien les ilumine el camino, les ilumine cada paso que den, cada decisión que tomen. Si bien es cierto, el matrimonio no es algo sencillo, pero en las manos de Dios no es complicado. No es sencillo, pero en las manos de Dios no es complicado. Somos una comunidad,
Tenemos hermanos y hermanas alrededor del mundo, alrededor de nosotros, que necesitan de nuestra ayuda. Todo lo que Dios nos permite vivir tiene una razón y un propósito. Y vuelvo a repetir, la mayor parte de las veces esa razón y ese propósito es para que usted y yo nos convirtamos en puentes para poder llevar el amor, el consuelo, el alivio que muchos puedan estar necesitando alrededor de nosotros. Y en el siguiente versículo vamos a ver un principio que lo estableció también en la carta a los Romanos, lo vimos también en Romanos, y no es casualidad que se repita. En algunas cartas el apóstol Pedro también utiliza esta forma de saludo, y yo estoy convencido que este es como una llave, es como una clave, un acceso a la bendición, a lo sobrenatural de Dios. Por eso empecé diciendo, la palabra de Dios, hermanos, es un libro maravilloso que tiene esas claves, esas llaves, esos accesos a lo eterno, esos accesos a aquello que nos lleva a vivir cosas que van mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. Y eso se vive a través de la fe. Vamos a ver el versículo número 3. Gálatas capítulo 1, versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos una clave maravillosa. Aquí encontramos una clave maravillosa. Y la clave es gracia y paz. Aún habiendo aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, aún asistiendo a una iglesia, aún sirviendo en el cuerpo de Cristo a los hermanos, podemos encontrarnos con escasez de paz. Podemos encontrarnos ansiosos, tristes, frustrados. Y he encontrado en el transcurso de este caminar con Cristo esta clave, este secreto, este principio que lo encontramos en la palabra de Dios. Para poder estar en paz con Dios, necesitamos recibir de su gracia. Pero en ocasiones, casi sin darnos cuenta, en vez de recibir la gracia redentora, pretendemos vivir por nuestros propios argumentos, por nuestros propios recursos. Viendo lo que vivimos en términos generales, mucha gente, y yo mismo me he encontrado en muchas ocasiones viviendo sin la paz de Dios a causa de la ausencia de la gracia. Es algo muy similar a la oscuridad y la luz. Yo lo puedo percibir de esta manera. La oscuridad, en términos científicos, no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. No se puede medir la oscuridad de tal manera que lo que se mide es la luz. La intensidad de la luz es lo que determina la cantidad de la oscuridad. No es que haya mucha oscuridad, hay poca luz. Y en este sentido, la paz surge de la misma manera. No es que haya falta de paz, hay ausencia de gracia. Porque cuando recibimos esa gracia, automáticamente viene la paz. Y este principio nos habla que para poder estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás, tenemos que recibir la gracia. Maravilloso.
Y esto no depende de las circunstancias. Esto no depende si estoy enfermo o no. Esto no depende si tengo dinero o no. Esto no depende si mis hijos están bien o no están bien. Claro, son tribulaciones, son aflicciones, las cuales incluso el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis, yo ya he vencido al mundo. Hay aflicciones que vienen a nuestras vidas que se salen de nuestro control. Hay ocasiones que no podemos controlar las decisiones de otras personas, incluso puede ser las decisiones de nuestros propios hijos. Pero a veces nos aferramos a tratar de arreglar las situaciones por nuestros propios medios, en vez de recibir la gracia de Dios y permitir que Dios tome control de la situación. Claro que vamos a estar orando por la hermana Marta y específicamente pensando en esto, hermana Ángela Espinosa. Cuando el hijo pródigo sale y se va con la herencia, nos deja la palabra de Dios un principio maravilloso, y este principio es que el padre no salió detrás de él a buscarlo. El padre esperó a que el hijo pródigo regresara y se aseguró de tener todo lo que necesitaba para poderlo recibir, amarlo y restituirlo para cuando él regresara. A veces queremos salir corriendo en vez de solamente esperar a que regresen. Y el salir corriendo nos aflige, nos quita la paz, y eso hace que no estemos recibiendo la gracia de Dios. Así es de que oro para que el Señor intervenga en esta situación. Ya hemos orado, hemos ayunado, hemos estado pendientes. Hoy tenemos que recibir la gracia de Dios para poder estar en paz con Dios. El Salmo 46:10 es un salmo precioso, pero el versículo 10 me encanta porque en muchas ocasiones he tenido que recurrir a este versículo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice su palabra. En muchas ocasiones tenemos solamente que sentarnos, estar quietos y esperar en Dios, recibir su gracia y estar con paz. Así es de que hoy mi oración es que tú y yo podamos tener claro que a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos transforma nuestras circunstancias, transforma nuestras situaciones, pero mucho más allá de eso, transforma nuestras vidas. A Dios siempre le va a importar más mi corazón que mi condición. Que el poder transformador de la resurrección de Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas, aún en las áreas más oscuras. Que podamos estar conscientes que somos parte de un cuerpo en donde todos los hermanos que están alrededor del mundo necesitan de nosotros, necesitan de una palabra de ánimo, necesitan de un consejo, necesitan de nuestras oraciones. No estemos solamente enfocados en nuestros problemas. Y por supuesto, que tú y yo podamos recibir la gracia de Dios para poder estar en paz con Dios. Si usted y yo estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y con los demás. Él dice en su palabra que aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Él lo hace. No es algo que nosotros produzcamos. Así es de que les mando un fuerte abrazo. Este es solamente el inicio de lo que el Señor nos va a estar hablando a través de la carta a los Gálatas. Mañana veremos cómo el apóstol Pablo abiertamente dice: no hay otro evangelio. No me voy a meter al día de mañana, pero no te pierdas la meditación de mañana.
perdón, del lunes, el lunes a las 11 de la mañana retomamos nuestras meditaciones. Quiero invitarte a que nos acompañes en nuestro servicio online a las 10 de la mañana, tiempo de Arizona. Y aquellos que pertenecen a esta preciosa iglesia, quiero decirles que estamos preparando un programa precioso para este servicio especial que tendremos el 20 y el 21 de marzo. 20 y 21 de marzo tendremos actividades para niños, para jóvenes. Vamos a tener nuestros servicios y reuniones generales. Viene nuestro amigo y amado pastor Joe Rosas, viene el obispo Palomo, viene un grupo de invitados. Así es de que no se lo pueden perder. Por favor, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio online y el lunes a las 11 de la mañana en las meditaciones diarias. Recuerda, por favor, no pierdas de vista esto. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Comparte este mensaje, postéalo en tus redes sociales. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones.